Vamos a hablar con Pablo Melicchio, que es psicólogo y es docente, sobre dos cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Hola, ¿cómo estás, Diego? Primero, la agresión en sí. La verdad, es poco común ver a prematuros asesinos haciendo este ataque, pero lo que también genera un poco de conmoción es ese audio donde se difunde la agresión. Digamos, ¿cómo puede estar vivo si lo apuñalé en la yugular? Dos cuestiones, Sí, ¿no? Son sí. realmente choqueantes. Sí, por supuesto que no es tan común ese nivel de violencia en esa temprana edad que solemos llamar de la preadolescencia, la entrada en la adolescencia, donde todavía hay mucho de la niñez. Sin embargo, cada vez hay un crecimiento muy alto de violencias, lo que llamamos las violencias tempranas. Por eso en más de una ocasión hemos hablado acerca del bullying, que también le tenemos que dar un espacio a reflexionar acerca de los móviles que llevan a que ya en la niñez aparezcan signos de la violencia. Eh, pero creo que este caso que nos dejó conmocionados es la metáfora de una sociedad violenta, ¿no? Estos pibes vienen de estructuras sociales, y vos lo sabés muy bien, permanentemente estamos dando noticias y estamos reflexionando acerca de, desde los discursos del odio tan instalados en la política, desde la violencia que hay intrafamiliar, la violencia de género, alcanza con salir a la calle y ver que hay una gran intolerancia, mucho enojo. Entonces, yo creo que sí que hay que poner el foco y ayudar por sobre todo a la víctima. Yo ayer estuve hablando con la mamá de este nene. Por suerte pude contenerla un poquito, ayudarla un poco a explicarle que más allá de la violencia física que recibió su hijo, toda violencia deja marcas en el campo psicoemocional y este nene va a necesitar un tratamiento psicológico, y también los agresores, ¿no? Van a necesitar intervención profesional, desde luego que la sanción social y lo que amerite a nivel jurídico, pero yo creo que estamos en una sociedad que potencia las violencias, y este es el gran caso para pensar la violencia infantil, adolescente, como metáfora de una sociedad muy violenta. Pablo, le pongo un punto ahí. Yo recién hablaba del audio, por ahí alguien no lo escuchó. Vamos a Sí, repasarlo y después vamos a retomar la conversación de lo que decía uno de los claro. agresores. Escúchame, esto gravísimo. Si está en urgencias, cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres. Decirle a Sebastián que nos encubra diciéndole que estamos en su casa. Porque no nos puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos. Pero ¿cómo mierda yo vivo si me encargué de cortarle la yugular? ¿Cómo? Sí, vivo. Pero bueno, nada. Lo que hay que hacer es decirle a Sebastián que nos encubra todo lo mayor posible y defenderme hasta la muerte. Por favor, hagan eso por mí, por mi familia, por nuestra familia. Hay que hacerlo. ¿Cómo sigue Sí, vivo? sí, El audio es 13 años, hay que poner en contexto quién lo dice. Un nene sí, de 13 años que dice ¿cómo sigue vivo? sí. Sí, ¿Cómo se me analiza? recuerda. Sí, es muy difícil analizarlo, por supuesto vamos a tratar de pensar juntos, pero me recuerda mucho a la información que apareció después en los teléfonos de los asesinos de Fernando Báez Tal cual. Sosa. También acá tenemos, lo que pasa es que son más chicos, por eso genera mayor Sí, sí, conmoción, sí. pero tanto en preadolescencia como en adolescencia o en la juventud temprana nos genera mucho enojo, y a la vez uno siente una gran frustración porque son el futuro, ¿no? Estos pibes son el futuro de esta nación, de este mundo, y están complicados y utilizan algo que aparecía también en el asesinato de Fernando, que es la cofradía masculina, ¿no? Que esto tiene que ver con el germen del machismo, ¿no? Esto de que los varones, por sobre todas las cosas, se comunican a través de la violencia física, algunos varones, ¿no? Por supuesto no todos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la construcción todavía, ¿no? Porque uno cree que visibilizando hacemos todo el tiempo este intento, por eso salimos al aire, invitamos a pensar cómo hay que desarmar esos estereotipos del machismo que tanto daño hacen a la sociedad, ¿sí? Desde las guerras
hasta la violencia cotidiana, doméstica y la violencia de género. Por sobre todo, el gran generador de violencia es el hombre. Y estos son pequeños hombres, no son pibes que mañana van a ser hombres, y en ese sentido es lo que más genera esa señal de alarma. Fíjate que en el audio lo que está pidiendo es que lo cubran, ¿no? No hay arrepentimiento, no hay angustia, ¿no? Como en el caso de Fernando Báez Sosa, después van a comer una hamburguesa. En ese sentido creo que es lo más grave, porque queda el otro, la víctima, cosificado, ¿no? Como si hubiese sido una cosa, digamos, como descartada. Y el otro símbolo es el contenedor, ¿no? Entonces, es esto, también el pibe no solamente fue cosificado, lastimado y casi asesinado, sino que descartado como basura en un contenedor. Es muy grave y tiene un montón de aristas, pero creo que la más importante es que hay que desarmar tempranamente las violencias y hay que hacer prevención, que es lo que está faltando, ¿no? Para el análisis que estamos haciendo, que está haciendo usted, Pablo, es muy interesante esto de ponerlo o anteponerlo con lo que ocurrió en Villa Gesell y Fernando Báez Sosa, porque es un comportamiento. Da la sensación que las redes sociales es un lugar donde generalmente los jóvenes exhiben el daño que pueden hacer sin ningún tipo de freno inhibitorio, usando estas metodologías, estos dichos. Es como que hay un placer, o tiene que ver con el pertenecer, ¿no? Bueno, para pertenecer puedo hacer tal cosa y esa barrera se va pasando permanentemente, ¿no? Sí, totalmente. Vos haces referencia a varias cosas. Una es las redes sociales, digamos, estas redes sociales donde hay un espectáculo de la violencia, que si no le ponemos lo que estamos haciendo ahora, que es pensar, ¿no? Invitar a pensar. Hay que desarmar el espectáculo de la violencia, desde el terrorismo, ¿no? Cuando uno entra a Instagram o a TikTok, hay imágenes atroces de este terrorismo, del asesinato de adolescentes que estaban bailando. Estamos en un momento muy grave de una gran deshumanización a nivel mundial. Creo que la gran revolución sería humanizarnos. En el caso de estos pibes, claramente, si hubiesen contemplado a su víctima como un ser humano, no le generan esa violencia. Cuando vos ves en el otro, cuando vos te ves en el otro, eso se llama empatía. Cuando vos te ves en el otro, sentís que aquello que le puede hacer un daño a ese otro, de alguna manera te lo haces a vos. Cuando ese otro queda en ese lugar tan de esa otredad cosificada, que se puede dañar, se puede matar un bebé porque se lo pone en el lugar de, no sé, de enemigo, ¿no? No sé, de cuestiones que tienen que ver con, básicamente, no con el amor, todo lo contrario, con el odio. Y por eso el tema central a que hacías referencia también es esto. Se van a pertenecer. La adolescencia, por sobre todas las cosas, tiene que ver con armar la identidad en relación a los pares. Por eso la pandemia generó tantas dificultades digamos, en adolescentes, porque tenían, obviamente, vedado lo más importante que tiene que pasar en la adolescencia, que es desprenderse de la familia, de los padres, y empezar a circular en el afuera y armar lazo social con los pares. Pero a veces ese lazo social, ¿sí? Suelen decir en la junta, ¿no? A veces depende con quién te juntes, quién lidere, ¿no? Los líderes negativos, si justamente quien lidera es un líder negativo que invita al maltrato, al bullying, al asesinato, los otros, por cofradía, para pertenecer, para demostrar que son machos, se unifican a ese líder negativo. Siempre está el primero que pega una patada en la cabeza de Fernando y los otros detrás, y está este pibe primero que intenta matar y el resto que se asocia y tratan de cubrir al eventual asesino. Solo por identidad. Claro, estos son escenarios de violencia extrema, pero existen microescenarios de violencia que, porque cualquiera nos puede estar viendo en casa y diciendo, no, mi hijo es incapaz de asesinar a alguien. Sí, por supuesto, estos casos son muy poco comunes, pero sí existen microescenarios de violencia donde no se llega a esta violencia extrema, pero se ejerce violencia de algún tipo sobre el otro, desde el insulto, el agravio, la cosificación. Son microescenarios de violencia donde hay que estar muy atento. Claro, sí, y que es lo que hay que, por supuesto, que quien nos esté mirando ahora en casa, estamos hablando de la violencia en grado extremo, ¿sí? Tanto de pibes
como lo que es el terrorismo o lo que es los femicidios, ¿no? Pensar un femicidio cada 24 horas es solamente ejemplificar que se termina matando una mujer, pero mientras hay un femicidio hay miles de mujeres maltratadas. En el plano de la violencia hay todo el tiempo violencia, en las escuelas hay mucha violencia, porque no se está enseñando, por sobre todas las cosas, la importancia que tiene la diferencia. Este es un mundo que tiende a buscar igualar, ¿sí? Y a partir de que vos te pones en relación a un igual, el otro, que es diferente, puede pasar a ser un enemigo. Entonces, la gran enseñanza debería ser esa, ¿no? A no excluir lo diferente, enseñando que todo lo diferente es lo que nos nutre y nos abre el horizonte de perspectivas, ¿no? Si no te quedas limitado, como pasa con las redes sociales, que una vez que capta, ¿no?, lo que son tus intereses, ¿no?, quedas atrapado porque te va a mandar todo el tiempo esos pequeños intereses que tenés y te cierra en esas ideas, en ese rulo, ¿no?, que tiene la información. Por eso desarmar las violencias implica esto que decías vos muy bien, pensar las microviolencias, los micromachismos que empiezan en las casas, que están en la tele, que están en la sociedad, que están en las redes sociales, y que los pibes lo repiten en los colegios cuando denigran o maltratan a un otro, a un chico, a una chica, por una diferencia, porque es más gordita o más flaquita o más morocha o pertenece a otro país. Entonces, esto es lo que hay que ayudar a pensar, a enseñar en casa que lo que nos va a hacer más humanos es el respeto por el otro y la valoración de la diferencia, que es la que nos invita a salir del narcisismo y el egoísmo que nos está destrozando como sociedad. Pablo, lo aprovecho que también es docente usted. Esto no ocurrió en la escuela, propiamente dicho, fue a unas cuadras de allí, pero entiendo que tuvo que haber habido alguna señal para trabajar sobre este escenario, ¿no? Imagino, lo escuché al papá de la víctima hablar, bueno, de peleas, discusiones, situaciones de bullying, pero sí, el colegio cree que no reaccionó tarde, no lo supo manejar. Sí, yo creo que los colegios, yo hablé ayer con la mamá y me dijo que ni su hijo, que ya iba siendo víctima de bullying, ni los agresores recibieron ningún tipo de intervención del colegio. Claro. Parece que es un colegio que no tiene equipo de orientación escolar en el colegio. Sé que eso es difícil en general. Lo importante sería que todos los colegios, ¿sí?, tanto del Estado como privados, tengan dentro lo que llaman los equipos de orientación escolar, que tiene que tener, por sobre todas las cosas, una psicopedagoga y un psicólogo, una psicóloga, si puede ser un trabajador social. Sería genial que no se ahorren eso, ¿no? Se gastan tantas cosas insignificantes. Los colegios deben tener equipos profesionales preparados dentro del colegio permanentemente para ir trabajando con los primeros signos de la violencia, los primeros signos donde después se puede establecer un bullying, porque, vuelvo a decir, el bullying no es solamente el efecto que causa en los chicos o las chicas que son maltratados, sino que esa persona que es maltratada a futuro ya tiene un problema muy serio con su autoestima, con la seguridad en sí mismo. Son personas que quedan rotas, muy dañadas en lo psicoemocional. Y las víctimas, ¿sí?, si no reciben atención, pueden después quedar en situación de víctima toda la vida, o como hay varios casos, como fue por ejemplo la masacre de Texas, ¿sí?, que ese muchacho Salvador había sido víctima de bullying, no se le dio atención, tenía problemáticas familiares también. Ahí tenemos, ¿no?, digamos, cómo se va complejizando el caso, y en una sociedad como en Estados Unidos, donde hay libre portación de armas, y prestemos atención también que en este país hay un candidato que está propiciando eso, Entonces, en un combo donde hay bullying, ausencia de adultos contenedores y libre circulación de armas, está la masacre de Texas, ¿no? Este muchacho que mató a chicos y chicas de 8 o 10 años en Texas, justamente. Y acá en Argentina, creo que lo que hay que hacer es prevención, campañas verdaderas y reales, como la que estamos haciendo ahora, ¿no? No hacer espectáculo de la violencia, invitar a reflexionar y decirle a la gente que lo opuesto a la violencia es el diálogo, ¿no? Lo que pasa es que los adultos están enseñando que para la resolución de los conflictos, hasta lo vimos en los candidatos a presidente, ¿no?,
la resolución de los conflictos era con puteadas, gritos, o eliminando al otro, en términos políticos, pero eliminando al otro. Claro, digamos, sí. Hay que hacer desaparecer al kirchnerismo. No hay que hacer desaparecer a nadie más en este país ni en el mundo. Hay que comprender que por pensar diferente, el otro no es un enemigo. Todo lo contrario. Mi identidad se arma porque vos pensás diferente a mí. Claro. Entonces, vos y yo estamos armando un diálogo en función de nuestras diferencias. Y eso no va a ser, si yo te registro a vos y tomo tu diferencia, hasta pueda cambiar mis ideas. Pero para eso tenemos que ser personas no rígidas y con capacidad de cambio y de aceptación de que podemos estar equivocados, ¿no? Y hay tanta soberbia que cuesta mucho eso. Pablo, le mandamos un saludo grande, muy interesante la reflexión, hablar de estos temas que obviamente generan muchísima conmoción, pero también hay lugar para el análisis de lo que está pasando, sobre todo en los más jóvenes. Le agradecemos mucho por este contacto. No, gracias a ustedes, y esto es genial, poder invitar a reflexionar y a desarmar todas formas de violencia para que el mundo sea un lugar más lindo para transitar, ¿no? Gracias. Pablo Melicchio, psicólogo y docente, hablando de lo ocurrido en el sur del conurbano bonaerense con la salvaje agresión a este nene de 13 años que se recupera. Vamos a retomar este tema en un ratito.